Hoy la palabra cristiano se usa con mucha facilidad. Aparece en perfiles de redes sociales, en camisetas, en nombres de ministerios. Muchos dicen con orgullo, soy cristiano. Pero en el primer siglo, decir eso podía costarte todo. Tu reputación, tu familia, tu libertad y muchas veces, tu vida. Ser llamado cristiano no era un título honorable. Era una marca que podía señalarte para persecución. La Biblia nos dice en Hechos 11:26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto ocurrió alrededor del año 40 después de Cristo, en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Pero hay algo que muchos no saben. Los creyentes no se llamaban cristianos entre ellos mismos. Ellos se llamaban discípulos hermanos creyentes o simplemente los del camino. Fue la sociedad la que comenzó a notar algo extraño en ellos. Vivían diferente, amaban diferente, perdonaban a sus enemigos y hablaban constantemente de un hombre llamado Jesús. Entonces comenzaron a llamarlos cristianoi, una palabra que significaba los del Cristo o los que pertenecen a Cristo. No era un elogio, era casi una burla pública. Era como decir, ahí vienen otra vez los del Cristo. En el Imperio Romano existía una declaración obligatoria. César es Señor. Era una confesión política y religiosa. Pero los seguidores de Jesús decían algo que el imperio no podía tolerar. Jesús es Señor. Y esa confesión tenía consecuencias. Porque si Jesús es Señor, César no lo es. Por eso muchos cristianos fueron perseguidos, fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus trabajos, fueron encarcelados. Y muchos incluso fueron ejecutados. Pero aún así no negaban el nombre. Por eso el apóstol Pedro escribió, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ser cristiano no era una identidad cultural, era una lealtad absoluta a Cristo. Ahora observa algo impresionante. Los líderes de la iglesia primitiva no buscaban títulos de prestigio. Cuando los apóstoles se presentaban, no se exaltaban a sí mismos. Se identificaban de una manera muy diferente. Pablo escribió, Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro escribió, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Santiago escribió, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas escribió, Judas, siervo de Jesucristo. La palabra que usaban en griego es doulos, y significa literalmente esclavo, no dueño, no celebridad, no figura religiosa, esclavo de Cristo. Alguien que ya no se pertenece a sí mismo, alguien cuya vida ahora le pertenece completamente a Jesús. Pero hoy vivimos en una época diferente. En muchos lugares, incluso dentro del ambiente cristiano, la búsqueda ya no es parecerse a Cristo. La búsqueda es obtener un título. Apóstol, profeta, reverendo, doctor. Se construyen plataformas, se persigue reconocimiento, se busca prestigio. Pero los primeros cristianos no buscaban títulos. Ellos buscaban fidelidad. Y el título que más repetían sobre sí mismos no era líder, autoridad o figura espiritual. Era este, siervo, esclavo de Cristo. Hoy cualquiera puede llamarse cristiano, pero en el primer siglo la vida tenía que demostrarlo. No era una etiqueta, era una entrega total. Por eso quizá hoy necesitamos hacernos una pregunta más profunda. La pregunta no es qué título expresa mi ministerio, sino qué dice mi vida acerca de mi confesión de fe. Porque los primeros cristianos no buscaban títulos que los exaltaran. Ellos solo querían una identidad, pertenecer a Cristo, ser conocidos como siervos del Señor, hombres y mujeres que ya no vivían para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.